Vamos a leer entonces el libro de los Salmos, capítulo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Bien, hermanos, se me ha asignado dentro del lema de esta convención un tema: el Rey de Gloria que viene por una iglesia gloriosa. El pasaje que me trajo a la mente este tema, el Rey de Gloria que viene por una iglesia gloriosa, fue justamente este capítulo 24 del libro de los Salmos. Me puse a leerlo detenidamente y no solamente este salmo, sino dos salmos que le anteceden, que de alguna manera pues son como el contexto cercano de este salmo. Y no es casualidad, creo, porque la Biblia fue inspirada por Dios, de manera que hay una inteligencia superior detrás de la palabra. El Salmo 22 preanuncia al crucificado. Frases de ese salmo como: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se escucharon en la cruz del Calvario de la boca del Señor Jesucristo. Frases como: horadaron mis manos y mis pies. Frases como: contar puedo todos mis huesos, están ahí en el Salmo 22. Frases como: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, esos son acontecimientos del Calvario. El Salmo 23 nos presenta al buen pastor con su cayado, con su vara que infunden aliento, unos pastos, unas aguas de reposo, una senda de justicia, una mesa, y a un sinnúmero de beneficiados por este pastor, sustentador, apacentador, guiador, protector, ungidor y benefactor. Alguien dijo: en el capítulo 22 yo veo la cruz, en el capítulo 23 yo veo el cayado, y en el capítulo 24 veo el trono. Pero me parece que más que la cruz vemos al crucificado, que más que el cayado vemos al buen pastor, y que más que el trono vemos al Rey de Gloria. En el capítulo 22 Él muere, en el capítulo 23 Él apacienta, y en el capítulo 24 Él viene. En el capítulo 22 Él muere por las ovejas, en el 23 cuida las ovejas, y en el 24 viene por las ovejas.
El Salmo 24, les comento que lo leí varias veces, muchas veces, y siempre había tenido un cuestionamiento sobre ese Salmo, me confieso con ustedes. Me parecía, como a muchos lectores, no encontrar coherencia en las partes de este Salmo, porque empieza hablando de la creación, luego del monte de Dios, luego de un hombre que sube al monte de Dios, y luego del Rey de Gloria. Y yo decía, pero ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Pues bien, les comparto lo que la Biblia me mostró en este caso. En el Salmo 24 hay una declaración, una primera pregunta retórica, una exhortación y una segunda pregunta retórica. La declaración es de Jehová, es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Identifica al Creador. La primera pregunta retórica, y cuando digo retórica es porque el que hace la pregunta es el que responde la pregunta. Uno siempre espera que alguien haga una pregunta y otro la responda, pero en este caso, como es una pregunta retórica, el que hace la pregunta sabe la respuesta. Y como sabe la respuesta, el que hace la pregunta responde la pregunta. La primera pregunta es: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Bueno, identifica al limpio de manos, al puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Pero déjeme añadirle a eso: identifica al que limpia las manos, al que purificó nuestros corazones, al que elevó nuestra alma a cosas valiosas y el que nos ha hecho veraz a todos nosotros. La exhortación: alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Identifica las puertas y las invita a levantar sus dinteles para que entre el Rey de Gloria. La segunda pregunta retórica también es: ¿quién es este Rey de Gloria? Bueno, el que hace la pregunta lo sabe, y los que estamos aquí también lo sabemos. El Rey de Gloria. Llegué a una conclusión, que ese capítulo 24 habla de la gloria en la creación, en la redención y en su segunda venida. Porque claro, la Biblia dice en uno de los salmos: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero añade: has puesto tu gloria sobre los cielos. Y yo resalto esta afirmación: has puesto tu gloria sobre los cielos. Y más adelante hace también esa pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y dice: lo coronaste de gloria y de honra. Quiere decir que esto nos lleva a deducir claramente que el Señor puso su gloria sobre la creación, tanto de las cosas como del hombre. Esa gloria también fue en la historia bíblica
la gloria de Dios para una nación. Y es justamente Pablo en la carta a los Romanos, cuando él dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, dice él, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La gloria depositada de parte de Dios en la creación ahora es depositada sobre una nación. Todos sabemos que esa nación le falló al Señor, como le falló al Señor nuestro tatara abuelo Adán. Y es justamente la Biblia la que dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Y es también justamente la Biblia la que dice: traspasada fue la gloria de Dios cuando fue tomada el arca del pacto. E Isaías añade y dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ahora bien, ese panorama es, por decirlo de alguna manera, el que presentó el apóstol Pablo cuando miró a todas las naciones, a todos los hombres debajo del cielo, y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria inicial sobre la creación del hombre, la gloria sobre la nación, la gloria sobre todas las gentes. El hombre entonces, por su pecado, está destituido de la gloria de Dios. Y cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios, no le queda más recurso que buscar su propia gloria, porque el hombre se escogió a sí mismo en vez de escoger a Dios. El Señor Jesús dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahora el escritor de los Proverbios dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. El hombre buscando su propia gloria, el hombre buscando la gloria que ha perdido. Moisés, el gran líder, el gran siervo, un día le dijo al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Y me llama la atención que la respuesta a esa oración fue negativa. No siempre Dios dice que sí, a veces dice que no. El Señor le dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y añadió: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura sobre la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ver la gloria de Dios en ese sentido equivalía a ver el rostro de Dios. Pues bien, Moisés tuvo que esperar 1500 años a partir de esa petición. Y fue justamente en el monte de la transfiguración cuando el Señor dice: hey, llámame a Elías y a Moisés, porque hay una oración sin respuesta.
cuando llegan Elías y Moisés al monte de la transfiguración, el Señor dice: voy a responderle la respuesta, la petición a Moisés. Y entonces Moisés va a ver mi rostro. Y recuerden que ese día el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron más blancos que la nieve. Y le dijo: Moisés, te estoy mostrando mi gloria. Ahora Juan, sí, el apóstol Juan, se sienta a escribir inspirado por el Señor. E igual que el Salmo 24 se va al principio, dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué más dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de la creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y comienza entonces Juan a describir plenamente a partir de la creación y acercarnos y aproximarnos al Señor Jesús. Y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice: vimos su gloria. Sus discípulos en Caná de Galilea. La Biblia dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Está hablando de el milagro de las bodas de Caná. Transformó el agua en vino. Y dice la Escritura: y manifestó su gloria. Claro, estaba dejando conocer o dejándose conocer. Él es el creador y Él es el proveedor. Ahora de nuevo sus discípulos, cuando llegó la noticia sobre la enfermedad de Lázaro, escucharon de los labios del Señor: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Las hermanas de Lázaro y los judíos reunidos para acompañarlas en Betania, cuando el Señor les pide que quiten la piedra y ellos están renuentes a quitarla, Él dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando resucitó a Lázaro, estaba respaldando la afirmación previa que había dicho o que había hecho. Su afirmación es contundente, muy trascendental, y lo es para nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muchedumbre en el último día de la fiesta hebrea, Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo de los que habrían de recibir el Espíritu Santo, porque aún Jesús no había sido glorificado. Quiere decir que faltaba la cruz, faltaba la muerte, faltaba la sepultura, faltaba la resurrección, faltaba la ascensión. Y cuando eso se cumplió, fueron llenos del poder
del Espíritu Santo. Y como la Biblia es coherente, el escritor de los Hebreos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y lo identifica a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Quiere decir que el Señor mostró su gloria en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Creador, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es que solo hay uno. Solo hay uno. Quiere decir que a través del ministerio y la obra del Señor Jesús se pudo ver al Rey de Gloria actuando a favor del hombre creado y caído. Pero los ángeles también lo vieron. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y escuche, visto de los ángeles, predicado a las gentes, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Solo vieron los ángeles. Ahora bien, algunos de los que le vieron, le recibieron. Porque no es solamente verlo, hay que recibirlo. Algunos de los que le vieron recibieron al Rey de Gloria. Y entonces aquí es donde me parece, lo comparto con ustedes, a ver si están de acuerdo conmigo, que adquiere trascendencia la pregunta del Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Identifíquenlo, por favor, búsquenmelo, ¿dónde está? Ah, es el hombre limpio de manos, sí, el puro de corazón. Claro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, por supuesto, ni jurado con engaño. ¿Dónde está ese hombre? ¿Está aquí? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, heme aquí? ¿O alguien quiere levantar el dedo y decir, helo aquí? Tal vez de pronto no nos atreveríamos a hacerlo, porque sabemos, por supuesto, que nosotros estamos en el camino de la perfección y no somos perfectos. Pero sin embargo, aquí sí hay uno especial, único, limpio de manos, puro de corazón, veraz. ¡Ja! ¡Su nombre, Jesús! ¡Su nombre! Y me permito decirles, hermanos, que los hombres limpios de manos, todos sin excepción, han pasado por el Calvario. Porque sin Calvario no hay limpio de manos. La garantía de que en este escenario hay limpio de manos es que Jesús, Dios manifestado en carne, fue al Gólgota y murió en la cruz por nosotros. Esa es la garantía. Así como sin la crucifixión no hay limpio de manos, sin la resurrección no hay hombres puros de corazón.
los hombres puros de corazón han nacido de nuevo. Los hombres puros de corazón han resucitado. Y aquí estamos. Y mira, hermanos, aprendí una lección, porque uno aprende lecciones leyendo la Biblia, estudiando, y lecciones tremendas. Les comparto la lección que aprendí, que no debo predicar para que la gente entre al cielo. No, yo debo predicar para que el Rey del cielo, el Salvador, sea recibido en el corazón, para que limpie manos, dé corazón nuevo, eleve corazones hacia cosas de arriba, y entonces ese limpio de manos esté preparado para entrar al cielo. El Salmo dice, es la generación de los que le buscan. De los que buscan, ¿qué cosa? Su rostro. No en los que vienen al Señor con una larga lista de peticiones, muchas de ellas para satisfacer necesidades y deseos superfluos. No, es la generación de los que adoran por encima aún de las circunstancias adversas. Esa es la generación de los que le buscan. Y claro, yo me dije, si alguien preguntara quién quiere ir al cielo, todos levantarían la mano. Pero me pregunté, ¿sería acaso igual si se pregunta quieren recibir al Rey del cielo, al Rey de gloria, al Salvador en su corazón, reconociendo su pecado y volviéndose a Él arrepentidos? De pronto ya no serían muchas las manos. Me confieso, ¿me puedo confesar con ustedes? Bueno, igual me voy a confesar. Yo daba un salto de la tierra al cielo cuando leía la expresión de Jesús, voy a preparar lugar para vosotros. Yo daba un salto de la tierra al cielo, voy a preparar lugar para vosotros. Y un día como que Dios me sacudió, porque Dios lo sacude a uno. No, estás equivocado. Yo no estaba señalando para arriba, yo estaba señalando para allá, para el Gólgota, para la calavera, para el monte del Calvario, porque sin Calvario nadie puede entrar al cielo. Ese era el voy a preparar lugar para vosotros. A nosotros, oiga, podemos decirlo, a nosotros nos ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora bien, los salvos, los que han recibido al Rey de gloria, reflejan la gloria del Señor. Pablo lo dice de una manera muy clara, dice, nosotros somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y somos transformados, ¿qué dice? De gloria en gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Quiere decir que Él está haciendo un trabajo con nosotros, de gloria en gloria. Es decir, que cada vez más nos parecemos a Él, que cada vez más tenemos su carácter, que cada vez actuamos como Él actuó y pensamos como Él pensó y hablamos como Él habló. Y es decir, esto es un camino que va de menos a más. Y yo quiero decirle a los hermanos, a los pastores, que esto es una verdad clave que debemos predicar. Porque es que la vida cristiana no es un instante así. No. La vida cristiana es todo un proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra,
Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y claro, hermanos, ya el proverbista lo había dicho, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso Pablo dice, nuestras leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Escuche, cada vez más. Entonces el resultado de esa obra, ese hombre nuevo, creado según Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, así dice, es del que yo les estoy hablando. Y yo esto lo he dicho muchas veces y quiero hacer un paréntesis, siento hacerlo. Cuando hablo de la obra de Dios, siento hacerlo. Y es que la obra de Dios se conjuga en gerundio, he dicho. El gerundio es una forma verbal, lo hemos planteado muchas veces, en que la acción que se está planteando es una acción que comenzó, está en proceso, pero aún no ha terminado. Yo estoy predicando porque comencé a predicar y no he terminado de predicar. Todos los gerundios terminan en ando, endo. Y la obra de Dios es en gerundio. Nosotros no tenemos una fe circunstancial, una fe para que el Señor nos dé el trabajo, para que el Señor nos consiga la casa. No, esas son fe circunstancial. Nosotros tenemos una fe de 24 horas al día, de 30 días al mes, de 12 meses en el año. Y esto, ¿hasta cuándo, predicador? Hasta que el Señor venga. Sí. Por eso entonces es que Pablo dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos. Es un gerundio. Quiere decir que nosotros todos los días estamos aprendiendo. Desde el día que el Señor nos encontró, estamos aprendiendo. Hoy estamos aprendiendo, mañana seguimos aprendiendo. Esto es un continuo aprendizaje. Este aprendizaje no termina. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos, pero note usted que ese renunciando también es un gerundio. Quiere decir que yo renuncié el día que el Señor me encontró, hoy estoy renunciando, mañana seguiré renunciando, el mes entrante seguiré renunciando. ¿Y hasta cuándo, predicador? Hasta que Él venga. Por eso la Biblia dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Los salvos reflejan la gloria del Señor y los salvos esperan al Rey de Gloria. Ese pasaje de Tito, que está en gerundio, el enseñándonos en gerundio, el renunciando en gerundio, también tiene otro gerundio, aguardando. Quiere decir que el día que el Señor me encontró a mí, yo lo estoy esperando. Hoy la iglesia lo está esperando. Mañana, si Él no viene hoy, lo seguiremos esperando. El mes entrante, si no llega, lo seguiremos. ¿Y hasta cuándo, predicador? Porque la Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué más dice? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.
Y añade, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y sabe que la creación también será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la creación gime a una, y nosotros también, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en uno semejante al de la gloria suya. ¿Y con cuál poder, predicador? Con el poder por el cual Él puede hacer todas las cosas. Ahora los salvos son exhortados, porque es de vital importancia la exhortación del Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas, o vuestros dinteles, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Las puertas que se alzan para que entre el Rey de Gloria es una metáfora, por supuesto. Y algunos la han visto de esta manera, que hace alusión a la ascensión del Señor después de su resurrección, y a unos coros angelicales en dos grupos, uno preguntándole al otro y el otro respondiendo. Ya no es una pregunta retórica según eso, sino una pregunta literal. Un lado de los ángeles diciendo, ¿y quién es este Rey de Gloria? Y los otros dicen, el Rey de Gloria es Jehová de los ejércitos. O que apunta a la segunda venida del Señor cuando Él regrese con la iglesia gloriosa, con los limpios de manos, con los puros de corazón, con los que no han elevado su alma a cosas vanas, con los que no han jurado con engaño, con los que Él compró con su sangre. O que es el símil que compara los templos de antaño a los que se le colocaba puertas grandes con dinteles elevados en proporción con la dignidad y la grandeza del monarca. Un templo de un rey no podía tener una puerta pequeña, no, tenía que ser a la altura del monarca, sí. Pero ese símil de templo también puede ser, en aras de hacer una analogía, comparado con nuestros templos. Porque Dios no necesita un templo, es que Él es más grande que cualquier templo. ¿Qué templo lo podemos construir para meterlo a Él en un templo? No, no lo hay. Salomón lo dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado. Él es más grande que cualquier templo. Sí, Él es más grande. Sí, Él es más grande que cualquier templo. Y aunque habitó en el tabernáculo y habitó en el templo de Salomón, la noticia del siglo XXI y la noticia del siglo I y la noticia que nosotros conocemos es que Él se cambió de casa.
se cambió de casa. Y he aquí la casa del Dios vivo. Y mire, hermano, yo pensaba algo, hay verdades que son realidades latentes. Y yo alguna vez me pregunté, oiga, Fernando, tú como que a veces confundes realidad con verdad. Y sí. Y es porque uno a veces la realidad la asocia a lo que ven nuestros ojos, a lo que sentimos, a lo que palpan nuestra mano. Y dice, esto es real. Sí. Pero un día me puse a ver en una carretera soleada, allá al fondo de la carretera, como un laguito. Dije, hay un pozo de agua allá. Y cuando llegué en el auto, no había ningún pozo de agua. Luego los físicos le explican a uno, no, eso se llama espejismo. Es por la reflexión del sol sobre la superficie, parece que fuera un lago. Los sentidos a veces lo engañan. El mago con su agilidad de manos lo engaña a uno. ¿Y qué se hizo con lo que se perdió, se desapareció? Como el hombre que nació en la caverna, y él decía, mi realidad son las tinieblas. Y sí, esa era su realidad. Pero un día alguien lo sacó de la caverna y lo puso a la luz del sol. Y su realidad cambió. Nosotros fuimos sacados de la caverna, que era nuestra realidad, y ahora nos alumbra el sol de justicia, y esa es nuestra nueva realidad. Y cuando yo leí esto, estoy hablando de todos estos puntos que estamos exponiendo por la gracia de Dios. Me dije que la venida del Señor a levantar su iglesia es una realidad latente. Es una verdad que se traduce en una realidad latente. Porque me dije, ¿hasta qué punto esta realidad latente me lleva a mí a vivir cada día como si fuera el último día? Porque eso es una realidad latente. Hoy puede ser nuestro último día, por cualquier circunstancia, pero es así. ¿Hasta qué punto esa realidad latente me lleva a trabajar mientras el día dura? ¿Hasta qué punto esa realidad latente me lleva a agradarle y a buscar no fallarle, a darlo todo por Él, a predicar como si fuera mi último sermón, a cumplir nuestras ambiciones y proyectos con un punto dentro de la agenda del proyecto, que a veces ese punto dentro de la agenda del proyecto no lo colocamos? No debe faltar en la agenda de cualquier proyecto de nosotros, debe estar el punto: Cristo viene. Porque eso es lo que nos inspira a vivir para Dios. Es lo que nos lleva a mantener levantados nuestros dinteles. En esta convención, ¿cuántos dinteles alzados seguirán alzados? Porque hay una voz enfática, sonora, dulce y tierna a la vez, del que dice: he aquí, yo vengo pronto. Y míralo, allá en la pancarta hay un sí. Ese sí es un sí nuestro, sí, sí.
Y yo estaba pensando que ese sí es grande, muy grande. Pero me parece que hay un sí más grande que ese. Es el sí del Señor. Porque cuando yo leí Efesios, yo me sorprendí que en el capítulo 1 el escritor dijera: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria suya. Es decir, que él dijo sí en ejercicio de su voluntad soberana, plena y libre. Pero luego dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él dijo sí en ejercicio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Quiero decir que ese sí es grande, es más grande el sí de Él. Él le dijo sí al despojo, le dijo sí a la humillación, le dijo sí al servicio, le dijo sí a la obediencia, le dijo sí a la cruz y le dijo sí a la muerte. Él dijo sí, los quiero salvar y los voy a salvar. Él dijo sí, y aquí esta convención está llena de hombres y mujeres, porque el Dios que yo estoy predicando un día dijo sí. Pastores, ministros, ancianos, jóvenes, pueblo salvo de Dios convocado a Cali, a esta convención, en un coro unísono, también enfático y sonoro, lleno de seguridad y de confianza, y por qué no decirlo, de gozo alborozado, ante aquel que dijo sí. Nosotros esta mañana decimos